Hola a todos, qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en este espacio de conversación profunda. Hoy me acompañan mis buenos amigos Rosa y Juan, quienes, como siempre, nos ayudarán a explorar un tema fascinante desde cero. Estamos listos para sumergirnos en cómo la ley de Dios no es solo algo externo, sino algo que puede ser escrito en lo más profundo de nuestro ser, en nuestro corazón, y cómo eso transforma todo. Hola, Gerardo. Estoy muy emocionada, pero debo confesar que el título me suena un poco profundo. ¿La ley escrita en el corazón? ¿Eso significa que ya no necesitamos los mandamientos o algo así? No entendí bien. Sí, a mí también me suena a algo muy espiritual, pero ¿cómo se aterriza eso? ¿Es como una metáfora o es algo literal que pasa dentro de uno? ¿Y qué tiene que ver con la transformación del amor? Porque el amor a veces es difícil, ¿no? Excelentes preguntas, Rosa y Juan. Es justo ahí donde quiero que empecemos, porque este tema es el corazón de nuestra experiencia como creyentes. No significa que los mandamientos dejen de ser importantes, sino que su función y cómo los vivimos cambian radicalmente. Para empezar a entenderlo, vamos a ir a una declaración muy hermosa del apóstol Pablo. Por favor, busquemos en nuestras Biblias la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 3. Ah, ok. Segunda de Corintios, 3:3. Ya lo tengo. Yo también. ¿Qué dice? Dice así: ustedes son una carta de Cristo entregada mediante nuestro ministerio, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en corazones. ¿Qué les parece esa imagen? ¿Una carta de Cristo? ¿Nosotros? Eso suena muy bonito, pero ¿qué significa? ¿Que somos un mensaje andante? Y eso de no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo y no en tablas de piedra, sino en tablas de carne. Eso me suena a que está contrastando algo viejo con algo nuevo, ¿verdad? Exacto, Juan, lo has captado perfectamente. Pablo está haciendo un contraste vital aquí. Piensen en una carta, una epístola. Es un mensaje escrito, ¿verdad? Pero Pablo dice que nosotros, los creyentes, somos una carta especial, una carta que pertenece a Cristo, que fue escrita por Cristo, que comunica el mensaje de Cristo. Y lo crucial es cómo está escrita. ¿Cómo? Pablo dice, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. La tinta, piensen, es externa, superficial, se puede borrar, se desvanece. Pero la fuerza activa de Dios es interna, profunda, permanente, transformadora. No es algo que se escribe sobre nosotros, sino algo que se escribe en nosotros. Ah, como si fuera parte de nuestro ADN espiritual, por decirlo de alguna manera. Me gusta esa analogía, Juan. Es exactamente eso. Y luego Pablo añade algo aún más crucial, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en corazones. ¿Se acuerdan de dónde viene la imagen de las tablas de piedra? ¿No eran las tablas de los 10 mandamientos que Moisés bajó del monte Sinaí? Precisamente, Rosa. Éxodo capítulo 31, versículo 18, nos dice que Jehová escribió la ley en 2 tablas de piedra con su propio dedo. Esas tablas eran duras, frías, pesadas. Podían romperse, como cuando Moisés las quebró. Eran externas al pueblo. Entonces, ¿las tablas de carne son como lo opuesto? ¿Un corazón que no es duro? Exacto, Juan. Las tablas de carne representan la ley interna del nuevo pacto, escrita en el corazón humano, en el centro vivo de nuestra identidad. La palabra griega para carne aquí significa de carne, carnal, viva. El corazón humano no es piedra, es carne viva, sensible, capaz de sentir, de amar, de transformar. ¿Y esto tiene que ver con lo que decía Ezequiel del corazón de piedra y el corazón de carne? Me suena familiar. Muy bien recordado, Rosa. Estás en lo correcto. De hecho, Pablo toma esa metáfora directamente del profeta Ezequiel. Por favor, busquen en Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Ezequiel 11, 19. Aquí está. Dice, y quitaré el corazón de piedra de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Ven el contraste? El corazón de piedra representa nuestra naturaleza caída, dura, insensible, rebelde, incapaz de amar. Es el corazón que se endureció por el pecado. Y el corazón de carne es el que ya no es rebelde, ¿verdad? Así es. El corazón de carne es la naturaleza humana restaurada, sensible, receptiva, capaz de amar.
Es el corazón que ha sido transformado por la fuerza activa de Dios, sanado de su patología, restaurado a su diseño original. Entonces, cuando Pablo dice que la ley está escrita en tablas de carne, está diciendo que la ley ya no está escrita en un corazón de piedra, sino en uno de carne, sensible y receptivo. Eso es una diferencia enorme. Entonces, la ley no es algo que nos obligan a hacer desde afuera, sino algo que nos nace de adentro. Exactamente, Juan. Esa es la esencia. La ley no es una carga externa impuesta sobre un corazón rebelde, es una realidad interna que fluye de un corazón transformado. Ya no obedecemos porque la ley nos obliga, obedecemos porque nuestro corazón transformado desea naturalmente hacer la voluntad de Dios. Ponme un ejemplo, Gerardo. Como el del calígrafo que mencionaste antes, ¿recuerdas? Claro, Rosa. Imaginen a un calígrafo que escribe una carta. Puede escribir sobre piedra, sobre papel, sobre pergamino. Si escribe sobre piedra, la escritura es permanente, pero la superficie es dura, fría, insensible. La tinta no penetra, se queda en la superficie. La escritura es externa. Pero si escribe sobre papel, la tinta penetra, se integra, se convierte en parte del papel. La escritura es interna. Entendido. Entonces, el antiguo pacto era como escribir en piedra, y el nuevo pacto es como escribir en papel. Perfecto, Juan. En el antiguo pacto, la ley fue escrita sobre piedra, sobre un corazón duro e insensible. Era externa. En el nuevo pacto, la ley es escrita sobre carne, sobre un corazón sensible, receptivo, transformado. La ley penetra, se integra, se convierte en parte de él. Está escrita dentro de nosotros. No es una imposición externa, es una transformación interna. Entonces, ¿eso significa que obedecer ya no es pesado? Justo a ese punto quería llegar, Rosa. Cuando la ley de amor de Dios es escrita en el centro de la conciencia, la obediencia deja de ser una carga externa impuesta por temor y se convierte en expresión natural del amor interno. Para entenderlo, busquemos en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 3. Primera de Juan, 5, 3. Aquí está. Dice, porque este es lo que significa el amor a Dios, que observemos sus mandamientos, y, sin embargo, sus mandamientos no son una carga. ¿Qué les llama la atención? Que dice que los mandamientos no son una carga. Eso es lo opuesto a lo que uno a veces siente. Exacto, Rosa. La palabra griega para carga aquí significa pesada, onerosa, difícil de llevar, opresiva. Juan está diciendo que los mandamientos de Dios no son pesados, no son opresivos. ¿Por qué? Porque cuando amamos a Dios, cuando su ley está escrita en nuestro corazón, la obediencia no es carga, es gozo. No es obligación, es expresión. Pero eso es difícil de creer a veces. Uno ve tantos mandamientos, y siente que son muchas reglas. Y tienes razón, Juan. En la época de Jesús, muchos habían convertido la ley en una carga pesada. Los fariseos habían añadido cientos de regulaciones que eran imposibles de cumplir. Piensen en más de 600 mandamientos específicos. En ese contexto, Jesús hizo una declaración revolucionaria. Busquen en Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. Ya lo tengo. Dice, vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, que yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, puesto que soy de disposición apacible y humilde de corazón, y hallarán alivio para sus almas. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¿Qué contrastes ven aquí? Jesús habla de su yugo y su carga como suaves y livianos, pero se dirige a los que están cansados y cargados, lo que significa que había otro yugo que era pesado. Exacto, Juan. Jesús contrasta el yugo pesado de los fariseos, que era externo y coercitivo, con su propio yugo, que es suave y liviano. ¿Por qué? Porque el yugo de Jesús es interno, fluye de un corazón transformado por el amor. ¿Qué es un yugo, exactamente? No estoy segura de entender bien esa palabra. Buena pregunta, Rosa. Un yugo en el mundo antiguo era una herramienta agrícola. Se usaba para unir dos animales, como bueyes, para que trabajaran juntos arando un campo. Un yugo bien hecho era cómodo, permitía que los animales trabajaran en armonía. Uno mal hecho, causaba dolor. Entonces, Jesús está diciendo que trabajar con él, o seguirlo, no es doloroso, sino que es armonioso. Precisamente.
El yugo de Jesús no es una imposición externa que causa dolor, es una unión armoniosa con el que produce gozo. No es una carga opresiva, es una colaboración amorosa. Y al trabajar juntos bajo este yugo, aprendemos de Jesús. Eso es como cuando uno está enamorado, ¿verdad? Las responsabilidades, los compromisos, no se sienten como una carga. Qué buen ejemplo, Rosa. Cuando amamos, lo que sería una carga se convierte en una alegría. La esposa no dice tengo que cocinar para mi esposo, que carga. Dice me encanta cocinar para él, es una expresión de mi amor. De la misma manera, cuando amamos a Dios y su ley está escrita en nuestro corazón, los mandamientos no son una carga, son una expresión gozosa de nuestro amor. O sea, que no obedecemos porque tenemos que, sino porque queremos. Lo has dicho, Juan. Y Jesús mismo lo expresó con una claridad meridiana. Busquemos en Juan, capítulo 14, versículo 15. Juan 14, 15. Aquí lo tengo. Dice, si me aman, observarán mis mandamientos. ¿Qué les dice esa frase? Es una conexión directa. Si amas, obedeces. No al revés. Exacto. Jesús establece una conexión condicional, si me aman observarán mis mandamientos. La obediencia es la consecuencia natural del amor, no el medio para ganar el amor. Esto invierte la lógica del pacto antiguo, donde la idea era si obedeces, serás amado. Aquí es si eres amado, obedecerás. Es como la diferencia entre un esclavo y un amigo, ¿no? Un esclavo obedece por miedo, pero un amigo obedece por amor. Perfecta analogía, Rosa. Jesús mismo lo explicó en Juan 15, 15, ya no los llamo esclavos, porque el esclavo no sabe lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. La relación ha cambiado. Ya no es amo-esclavo, sino amistad basada en amor mutuo. Eso es mucho más motivador. No es por un castigo o por una recompensa, sino por el amor que ya se tiene. Precisamente. Y esta obediencia amorosa se manifiesta en algo muy concreto, que Pablo llama el fruto del Espíritu. Busquemos en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Ya lo tengo. Dice, por otro lado, el fruto del Espíritu es, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, apacibilidad, autodominio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué les llama la atención? Que dice, fruto, no obras. Y que al final dice, contra tales cosas no hay ley. Dos observaciones cruciales, Juan. Primero, fruto del Espíritu, no obras del Espíritu. ¿Cuál creen que es la diferencia? Las obras son algo que uno hace por esfuerzo, y el fruto es algo que crece solo, naturalmente. Bingo, Rosa. Las obras son acciones producidas por esfuerzo humano. El fruto es una realidad orgánica que emerge naturalmente de la vida interior. Un manzano no se esfuerza por producir manzanas, simplemente es un manzano y las manzanas emergen como expresión de su vida. De la misma manera, el creyente guiado por el Espíritu no se esfuerza por producir amor, gozo, paz, permite que el Espíritu los produzca en él. Eso es liberador. No tengo que hacer para ser bueno, sino que el Espíritu lo hace en mí. Exacto. Y luego la frase final, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley contra el amor, el gozo, la paz? Porque la ley es para detener lo malo, ¿no? Si uno ya hace el bien, no necesita que le prohíban hacer el mal. Totalmente, Rosa. La ley existe para limitar el mal, como Pablo explica en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10, diciendo que la ley no es para el justo, sino para los transgresores, los impíos, los asesinos, los mentirosos. Si en un país todos aman a sus vecinos, nadie desea matar o robar, entonces las leyes contra el asesinato o el robo se vuelven redundantes. No son abolidas, simplemente son innecesarias. Han sido trascendidas por una realidad superior. Entonces, el amor cumple la ley automáticamente. Precisamente, Juan. El amor cumple automáticamente lo que la ley exigía. Busquemos en Romanos, capítulo 13, versículos 8 al 10. Romanos 13, 8 al 10. Ya lo tengo. Dice, a nadie debáis nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, ha cumplido la ley. Porque esto, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento,
en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Qué ven aquí? Que el amor es como el resumen de todo. Si amas, ya estás cumpliendo todo lo demás. Así es. La palabra griega para cumplimiento significa llenado completo, realización plena. El amor no reemplaza la ley, la cumple. No la anula, la realiza. Jesús mismo dijo en Mateo, capítulo 5, versículo 17, no piensen que vine para destruir la ley o los profetas. No vine para destruir, sino para cumplir. ¿Cómo la cumplió? No por obediencia mecánica, sino por el amor perfecto que fluía de su corazón. Es como el músico que al principio necesita leer la partitura, pero luego la música está en él y fluye espontáneamente. ¡Qué analogía tan buena, Rosa! El músico no obedece las reglas mecánicamente, las cumple espontáneamente porque la música está en él. De la misma manera, cuando el amor está escrito en nuestro corazón, cumplimos la ley espontáneamente, no por imitación mecánica, sino por identidad transformada. Entonces, el amor es la raíz de todos esos frutos que mencionaste, el gozo, la paz, la paciencia. Exacto, Juan. Son 9 aspectos de un solo fruto, 9 facetas de un diamante. El amor es la faceta fundamental, la raíz de todas las demás. Colosenses, capítulo 3, versículo 14, dice, pero revístanse del amor, pues es lo que une todo perfectamente. El gozo es el amor regocijándose, la paz es el amor descansando, la paciencia es el amor soportando. Todo fluye del amor. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? ¿Solo nos rendimos al Espíritu y ya? Sí, Rosa, pero no es una rendición pasiva, es una rendición activa de confianza. Es comenzar cada día diciendo, Padre, permite que tu Espíritu more en mí hoy. Produce en mí tu fruto. Transforma mi corazón para que ame como tú amas. Es contemplar el amor de Dios en Cristo y permitir que el Espíritu produzca el fruto. No es esforzarnos por producir amor, sino permitir que el Espíritu lo produzca en nosotros. Entiendo. Entonces, vivir la vida cristiana no es una lista de cosas que tengo que hacer, sino una realidad que permito que el Espíritu haga en mí. Exactamente. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta crucial, si el fruto del Espíritu emerge espontáneamente y el amor cumple la ley, ¿qué pasa con el miedo al castigo y la obligación externa que muchos todavía sienten? ¿Cómo se elimina esa distorsión? Porque, seamos honestos, si esto es así, ¿por qué muchos creyentes siguen viviendo con miedo, con ansiedad, con la sensación de tener que cumplir? Eso es lo que me pasa a mí a veces. Siento que tengo que ser suficientemente buena o hacer las cosas bien para que Dios me acepte. Sí, es como si uno siempre tuviera esa vocecita que te dice que no eres digno o que vas a fallar y ser castigado. ¿Cómo se quita eso? Esas son preguntas vitales, y el próximo punto es precisamente sobre cómo el amor perfecto echa fuera el temor. Si el nuevo pacto elimina el miedo al castigo y la obligación externa, ¿cómo se manifiesta concretamente esta eliminación en nuestra vida diaria? ¿Cómo pasamos de vivir con miedo a vivir con amor? ¿Cómo pasamos de la obligación externa a la expresión interna? Para empezar, vamos a una de las declaraciones más transformadoras de toda la Escritura. Por favor, busquemos en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18. Primera de Juan, 4, 18. Aquí está. Yo también. ¿Qué dice? Dice así, el amor no tiene temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor ejerce coacción, pues el que tiene temor no ha sido perfeccionado en su amor. ¿Qué les llama la atención? Que dice que el amor perfecto echa fuera el temor. Como que lo expulsa, ¿no? Excelente observación, Rosa. La palabra griega para echa fuera significa literalmente lanza afuera, expulsa, remueve completamente. No es que el amor reduzca el temor, lo echa fuera por completo. Y Juan dice el amor perfecto, es decir, un amor completo, maduro, que ha alcanzado su propósito. O sea, que el miedo y el amor perfecto no pueden vivir juntos. Uno tiene que salir. Precisamente, Juan. Son realidades mutuamente excluyentes. Cuando el amor perfecto penetra en nuestro ser, el miedo es expulsado. Juan no dice traten de no tener miedo, dice que el amor perfecto, cuando penetra, automáticamente expulsa el miedo. No es un esfuerzo humano, es una realidad divina que opera en nosotros. Pero, ¿a qué tipo de temor se refiere? Porque a veces se habla del temor de Jehová como algo bueno. Muy buena pregunta, Rosa.
La palabra griega para temor aquí es phobos, que significa miedo, terror, pánico, temor servil. Este no es el temor de Jehová, que es reverencia, respeto, admiración, que es el principio de la sabiduría. Este phobos es el miedo que paraliza, que esclaviza, que nos aleja de Dios. ¿Puedes poner un ejemplo de esa diferencia? Claro. Piensen en un niño que ama a su padre. Tiene temor de su padre en dos sentidos. Primero, tiene reverencia, lo admira, lo respeta. Este temor es amoroso. Segundo, tiene miedo de que su padre lo castigue si desobedece. Este temor es servil, paralizante. El amor perfecto echa fuera este segundo tipo de temor, el miedo al castigo. Cuando el niño comprende el amor incondicional de su padre, el miedo al castigo es echado fuera. Ya no obedece por miedo, obedece por amor. Eso tiene sentido. Entonces, el miedo al castigo es lo que nos coacciona, ¿verdad? Por eso dice el temor ejerce coacción. Exacto, Rosa. La palabra griega para coacción significa castigo, disciplina, restricción, coacción. El miedo nos obliga, nos restringe, nos coacciona a actuar de maneras que no elegiríamos libremente. Cuando amamos por temor al castigo, no estamos amando libremente, estamos siendo coaccionados. Es como un empleado que trabaja porque le tiene miedo a su jefe, no porque le guste su trabajo. Puede que haga bien su trabajo, pero no es libre. Excelente analogía, Juan. Ese empleado está coaccionado por el miedo, esclavizado por el temor. Su motivación es el miedo, no el amor. Pero si ese empleado va a una empresa donde es valorado, donde es amado, su motivación cambia. Ya no trabaja por miedo, trabaja por amor. Entonces, el Evangelio nos libera de ese miedo, ¿no? Nos da libertad para amar. Absolutamente, Rosa. Y Pablo lo describe muy bien en Romanos, capítulo 8, versículo 15. Por favor, busquen allí. Romanos 8, 15. Ya lo tengo. Dice, porque ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud para causar temor de nuevo, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Qué contraste ven aquí? Espíritu de esclavitud versus espíritu de adopción. Esa es la clave. El espíritu de esclavitud es el que nos hace vivir como esclavos, coaccionados por el miedo. Y Pablo dice que este espíritu causa temor de nuevo, el mismo miedo que Juan dice que el amor perfecto echa fuera. Pero el espíritu de adopción es el que nos hace vivir como hijos amados, libres para amar. Y eso de Abba, Padre. Suena muy cercano. Abba es una palabra aramea íntima, familiar, afectuosa, como decir papá o padre querido. No es un término formal, sino cercano, amoroso. Esto nos muestra que la relación ha cambiado fundamentalmente. Ya no somos esclavos que obedecen por miedo, somos hijos que obedecen por amor. ¿Y cómo funciona esa adopción? ¿Es como la adopción de hoy en día? Interesante pregunta, Rosa. La adopción en el mundo romano del primer siglo era aún más profunda que la moderna. Cuando una persona era adoptada, todas sus deudas anteriores eran canceladas completamente. Su vida anterior era considerada como si nunca hubiera existido. Se convertía en heredero legal completo del adoptante, con todos los derechos de un hijo nacido naturalmente. Y su posición era permanente e irrevocable. ¡Guau! O sea, que cuando somos adoptados por Jehová, nuestros pecados son cancelados, nuestra vida pasada es borrada, y somos herederos completos. Y no nos puede desadoptar. Exacto, Juan. Lo has entendido perfectamente. Ya no vivimos con la ansiedad de seré aceptado, vivimos con la seguridad de soy amado. Ya no obedecemos por temor, obedecemos por amor. Entonces, nuestra motivación para amar y obedecer es la gratitud, ¿verdad? Precisamente, Rosa. Nuestra motivación es la gratitud. Busquemos en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 11. Primera de Juan, 4, 11. Aquí está. Dice, amados, si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos unos a otros. ¿Qué lógica ven ahí? Que el amor de Dios por nosotros es la base de nuestro amor por los demás. Exacto. Juan no dice amen a los demás porque es una buena idea o porque es su deber. Dice si Dios nos amó así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. La motivación no es obligación, es gratitud. No amamos porque tenemos que, amamos porque hemos sido amados. Como el que fue salvado de una enfermedad grave. No debe nada al médico,
pero siente una gratitud enorme. Qué buen ejemplo, Juan. Su motivación para honrar al cirujano no sería la obligación, sería la gratitud por la vida recibida. De la misma manera, nuestra motivación para amar y obedecer no es la obligación, es la gratitud por el amor de Jehová manifestado en Cristo. Y eso nos lleva a amar no por recompensa, sino porque el amor es bueno en sí mismo, ¿no? Has dado en el clavo, Rosa. El ser humano restaurado elige el amor desinteresado por su propio valor intrínseco, no por temor al castigo ni por esperanza de recompensa externa. En nuestro estado patológico, amamos por factores externos, miedo a la soledad, esperar algo a cambio. Pero el amor restaurado ama porque el amor es bueno, porque el amor es hermoso, porque el amor es la esencia de Jehová. Como Juan dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8, Dios es amor. Él no nos ama porque seamos buenos, nos ama porque Él es amor. Es como un músico que al principio toca para ganar un concurso, pero luego ama la música por sí misma. Exacto, Juan. Su motivación se vuelve interna, el valor intrínseco de la música. De la misma manera, nosotros amamos porque el amor es valioso en sí mismo, no por lo que podemos obtener. ¿Y ese amor es perfecto o maduro? Es el amor maduro, el que refleja el carácter de Jehová. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, nos dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor procede de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y tiene conocimiento de Dios. El amor verdadero, puro, desinteresado, no es algo que generamos por nosotros mismos, es algo que procede de Dios, que fluye de Él a través de nosotros. Entonces, cuando amamos así, estamos reflejando a Dios. Precisamente. Y esta restauración de la capacidad de amar no es parcial, es perfecta. No significa que no podamos pecar, pero sí que nuestra capacidad de amar ha sido restaurada a su diseño original. Podemos amar con pureza, desinterés y entrega total. Volvamos a Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, apacibilidad, autodominio. Contra tales cosas no hay ley. El amor es la raíz de todas estas manifestaciones. Y eso significa que nuestra capacidad de amar, que estaba dañada, ahora está como nueva. Exacto. Piensen en un instrumento musical dañado que un experto restaura completamente. No es solo menos dañado, está completamente restaurado y puede producir música nuevamente. De la misma manera, nuestra capacidad de amar, dañada por el pecado, ha sido completamente restaurada por la fuerza activa de Jehová. Entonces, ¿cómo vivimos esto en el día a día? ¿Cómo dejamos que el amor maduro fluya? Es una rendición diaria al amor de Jehová, Rosa. Es contemplar el amor perfecto de Cristo, permitiendo que expulse el miedo. Es entender que nuestra motivación es la gratitud, no la obligación. Y es confiar en que nuestra capacidad de amar ha sido restaurada perfectamente. Es permitir que el amor fluya espontáneamente. Gerardo, todo esto suena maravilloso, pero me surge una duda. Si el amor perfecto echa fuera el temor, y ya no hay obligación externa, ¿qué pasa con los recuerdos de nuestros errores, de nuestros pecados? ¿La culpa, cómo se sana esa distorsión? Sí, eso me pasa mucho. A veces, aunque sé que Dios me perdona, recuerdo cosas del pasado y me siento fatal, como si no pudiera desprenderme de esa vergüenza. ¿Cómo se borra eso? Excelentes preguntas, Juan y Rosa. Es una parte fundamental de la restauración. La memoria, en nuestro estado patológico, está configurada por el egoísmo y contaminada por la culpa. Recordamos nuestros pecados con vergüenza, los daños causados con remordimiento, los fracasos con desesperación. Estos recuerdos no nos ayudan a crecer, nos mantienen atrapados, nos roban la esperanza. Piensen en una persona que ha sufrido un trauma. Los recuerdos no son solo información, son heridas abiertas que sangran cada vez que se tocan. Así son nuestros recuerdos de pecado antes de la sanación. O sea, que aunque el amor perfecto esté ahí, si la memoria sigue contaminada, el miedo del pasado sigue presente. Lo has dicho, Juan. Y precisamente por eso, la sanación de la memoria es crucial. Para entender cómo Jehová sana esta distorsión, vamos a la oración del salmista David después de su grave pecado. Busquemos en el Salmo 51, versículo 10. Salmo 51, 10. Lo tengo. Dice, crea en mí a un corazón puro, oh Dios, y pon dentro de mí un espíritu nuevo, firme. ¿Qué pide David aquí? No solo pide perdón,
sino un corazón puro y un espíritu nuevo. Exacto. La palabra hebrea para crea es vara, la misma que se usa para la creación del universo. David no pide una reparación, pide una creación nueva, una transformación radical de su ser interior. Y pide un espíritu nuevo, firme, que no se doblegue ante las tentaciones. Entonces, el problema no son solo los pecados externos, sino lo que hay dentro, en el corazón. Precisamente. Y esta transformación es dentro de mí, en su ser interior. No pide cambios superficiales. Esto es la esencia de la sanación de la memoria, no es olvidar, sino transformar el corazón que recuerda, sanar la memoria que los conserva. ¿Y cómo se relaciona esto con eso de no tener más conciencia de pecados? Lo leí en Hebreos. Excelente, Rosa. Esa es una declaración extraordinaria. Busquemos en Hebreos, capítulo 10, versículos 1 y 2, y luego el 18. Hebreos 10, 1 y 2, y luego 18. ¿Listo? Primero los versículos 1 y 2, porque la ley, teniendo solo la sombra de los bienes venideros, no la sustancia misma de las cosas, nunca puede por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente año tras año perfeccionar a los que se acercan. De otro modo, no habrían cesado de ser ofrecidos, por el hecho de que los adoradores, habiendo sido limpiados una vez para siempre, no tendrían ninguna conciencia de pecados. Y luego el versículo 18, ya no hay ofrenda por el pecado, porque los adoradores, habiendo sido limpiados una vez para siempre, no tendrían ninguna conciencia de pecados. Eso es lo que me confunde. ¿Significa que no recordamos nuestros pecados? ¿Amnesia? No, Rosa, para nada. La palabra griega para conciencia aquí no significa recuerdo. Significa conciencia moral, conocimiento interior, sensibilidad moral. El autor no dice que no recordemos nuestros pecados, dice que ya no tenemos conciencia de pecados en el sentido de que nuestros recuerdos ya no están contaminados por la culpa paralizante, que ya no experimentamos el tormento moral de la autocondena. Ah, es como una herida infectada que se cura del todo. Antes tenías que limpiarla y venderla siempre, pero ahora ya está sana y no te preocupa que vuelva la infección. Magnífica analogía, Juan. Los sacrificios del pacto antiguo eran como limpiar una herida infectada una y otra vez, cubrían los pecados ceremonialmente, pero no sanaban la conciencia. Pero el sacrificio de Cristo es como el tratamiento que cura la infección completamente, una vez para siempre. No cubre los pecados, sana la conciencia. Entonces, la sanación de la memoria no es olvidar, sino recordar sin que te duela, sin que te paralice. Así es, Rosa. No es un olvido artificial, sino una liberación del trauma moral. Los psicólogos han descubierto que los recuerdos traumáticos se atascan y se reviven con toda su intensidad emocional. La sanación de la memoria es que esos recuerdos se procesan correctamente, se integran en la narrativa de la gracia de Jehová y pierden su intensidad emocional paralizante. ¿Y esos recuerdos de pecado se pueden usar para algo bueno? Claro que sí, Juan. Cuando la memoria es sanada, los recuerdos de pecado pasado se transforman en testimonios vivos de la gracia y el poder restaurador de Jehová. Ya no son fuentes de vergüenza, son testimonios del amor y el poder de Dios. Pablo lo explica en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 15 y 16. Primera de Timoteo, 1, 15 y 16. Ya lo tengo. Dice, fiel es el dicho y digno de entera aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores. De estos yo soy el primero. Sin embargo, por esta razón fui tratado con misericordia, para que por medio de mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su longanimidad, para ejemplo de los que van a ejercer fe en él para vida eterna. ¿Qué hace Pablo con su pasado? No lo esconde, lo presenta. Dice que fue el primero de los pecadores, pero lo usa como testimonio. Exacto. Su pasado pecaminoso no fue un obstáculo para la gracia de Dios, fue el escenario donde la longanimidad de Dios se manifestó plenamente. Y su transformación es para ejemplo para otros. Su pecado, que podría haberlo paralizado, se convierte en testimonio. Es como un médico que fue adicto y usa su experiencia para ayudar a otros adictos. Perfecta analogía, Rosa. Su pasado, que podría haber sido fuente de vergüenza, se convierte en una herramienta de ministerio. Y el salmista David, en Salmo 51, versículo 13, después de su oración, declara, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Entonces enseñaré. Primero la sanación, después el testimonio. Así es.
David usa su experiencia para enseñar a otros los caminos de Jehová, a los transgresores, a los pecadores. Sus recuerdos de transgresión se han convertido en testimonios. Eso nos libera de la esclavitud del pasado, ¿verdad? De la culpa, la vergüenza. Totalmente, Rosa. Nos libera de la identidad del pasado, de la culpa del pasado, del miedo a que se repita, de la vergüenza. Ya no estamos definidos por nuestros pecados, sino por la gracia de Dios. Y eso fortalece nuestra conexión con Jehová. Claro que sí, Juan. Cuando los recuerdos se transforman en testimonios, la conexión vital con la fuente de vida se fortalece y la comunión con Él se profundiza. Ya no estamos separados por la culpa, estamos conectados por el amor y la gratitud. Jesús mismo lo ilustró en Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5. Juan 15, 4 y 5. Aquí lo tengo. Dice, permanezcan en unión conmigo, y yo en unión con ustedes. Así como la rama no puede dar fruto por sí sola a menos que permanezca en la vid, tampoco pueden ustedes, a menos que permanezcan en unión conmigo. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en unión conmigo y yo en unión con él, éste da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. La rama necesita estar conectada a la vid para dar fruto. Si no, se seca. Exacto. Permanecer en unión con Cristo significa mantener esa conexión vital, ese flujo constante de vida. Y cuando nuestra memoria es sanada, esa conexión se fortalece. Ya no estamos desconectados por el miedo, estamos unidos por el amor. Y eso nos lleva a una comunión profunda con Dios, ¿no? Absolutamente, Rosa. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, lo describe, lo que hemos visto y oído lo declaramos también a ustedes, para que ustedes también tengan unión con nosotros. Y, por cierto, la unión que tenemos es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta unión o koinyan es comunión, compañerismo, intimidad compartida. No es una relación superficial, sino profunda y transformadora. Es como cuando un niño perdido en el bosque encuentra a su padre. No solo está perdonado, sino que se abraza a él y siente esa cercanía. Qué hermosa imagen, Juan. Esa es la esencia. La sanación de la memoria nos libera para esa comunión profunda. Entonces, ¿cómo respondemos a todo esto? ¿Cómo manifestamos nuestro agradecimiento? Ahí está la clave, Rosa. Esta sanación de la memoria, esta eliminación del miedo, esta profundización de la comunión, todo nos lleva a una respuesta voluntaria de agradecimiento. Porque, si ya no vivimos bajo la obligación del miedo, si ya no obedecemos por temor al castigo, ¿qué nos motiva? ¿Cuál es la fuerza que nos impulsa a amar, a servir, a obedecer? La gratitud, ¿no? Precisamente, Juan. La gratitud. Y no es una emoción pasajera, es una actitud fundamental que permea toda nuestra existencia. Para entenderlo, hablemos del poder conmovedor del amor incondicional. ¿Alguna vez les ha pasado que alguien les ama de una manera tan incondicional, que les perdona algo que no merecían, que les sirve aunque ustedes le hayan lastimado, que algo se rompe dentro de ustedes? Sí, Gerardo, me ha pasado. Es como si te desarmaran. Te hace sentir pequeño, pero a la vez quieres ser mejor. Exacto, Rosa. No se rompe de manera destructiva, sino sanadora. Las murallas caen, las defensas se derrumban, el orgullo se desvanece. El corazón de piedra comienza a latir de nuevo. Recuerdo una vez que tuve un conflicto serio con un hermano en la congregación. Yo estaba convencido de tener la razón. Pero él, en lugar de confrontarme, me buscó con un simple gesto de bondad, me trajo algo que sabía que necesitaba. No dijo perdóname, simplemente amó. ¿Y qué pasó? En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue doloroso, fue liberador. Las murallas de mi orgullo cayeron. El resentimiento se derrumbó. Y surgió el deseo de ser diferente, de amar como él había amado, de pedir perdón en lugar de exigirlo. Es que el amor tiene un poder que la fuerza no tiene. Lo has dicho, Rosa. Tiene el poder de desarmarte, de hacerte ver tu propia dureza, de inspirarte a amar como has sido amado. Esta es la esencia del sacrificio de Jesús. No es un pago legal, es la máxima manifestación del amor incondicional que conmueve el corazón humano y despierta el deseo de cambiar. ¿Y la ciencia ha estudiado eso? Sí, Juan. Los psicólogos hablan de reciprocidad del amor o elevación moral. Cuando experimentamos un acto de bondad inmerecida, se produce una respuesta emocional profunda, una sensación de expansión en el pecho,
lágrimas de gratitud, y un deseo espontáneo de imitar esa bondad. Se activan hormonas como la oxitocina, se libera dopamina. No es que decidamos cambiar, el amor recibido nos transforma desde adentro. Como la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús. Qué buen ejemplo, Rosa. Busquemos en Lucas, capítulo 7, versículos 36 al 50. Lucas 7, 36 al 50. ¿Listo? Jesús está comiendo en casa de Simón, el fariseo. Una mujer de la ciudad, conocida por sus pecados, entra, llora a los pies de Jesús, los seca con su cabello, los besa y los unge con perfume costoso. Simón la desprecia. Pero Jesús le cuenta la parábola de los dos deudores, uno que debía 500 denarios y otro 50, y a ambos se les perdonó. Pregunta Jesús, ¿cuál de ellos, pues, lo amará más? El que le perdonó más, claro. Exacto. Y Jesús aplica la parábola, por eso te digo que sus muchos pecados han sido perdonados, porque amó mucho. Pero el que se le perdona poco, ama poco. ¿Qué ven aquí? Que ella no amó para ganar el perdón, sino porque ya había recibido el perdón. Su amor fue una respuesta. Precisamente, Juan. Su amor, sus lágrimas, su humildad, su generosidad, todo fue una respuesta al amor que ya había recibido. No fue un pago, fue una expresión de gratitud. Simón, que se sentía justo, no sentía necesidad de perdón, por lo tanto, no amaba mucho. Entonces, la secuencia es, Dios nos ama primero, y nosotros respondemos con amor. Esa es la secuencia divina, Rosa. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 18 y 19, lo confirma, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de manera que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Esa es la clave. No tenemos que ganarnos su amor. Exacto, Juan. La palabra griega para primero aquí significa primero en tiempo, primero en importancia, primero en iniciativa. El amor de Dios no es una respuesta a nuestro amor, es la causa de nuestro amor. Esto invierte la lógica religiosa humana, que dice nosotros amamos a Dios primero, y entonces Dios nos ama. No, Dios nos amó primero, y nosotros respondemos con gratitud. Y esa gratitud es como una buena gracia, ¿no? Hablabas de eso antes, Gerardo. Sí, Rosa. La palabra griega para agradecimiento o gracia es charis, que significa favor inmerecido, don gratuito. De ahí viene Eucharistia, que significa buena gracia, acción de gracias. Pablo nos exhorta en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Y en Colosenses, capítulo 3, versículo 17, y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. O sea, que la gratitud no es solo un sentimiento, sino una forma de vida. Precisamente, Juan. Es una actitud fundamental que permea toda nuestra existencia. Y esta gratitud es radicalmente diferente de la obediencia motivada por el miedo. Son dos motores opuestos. Cuando obedecemos por miedo, reaccionamos a una amenaza. Cuando respondemos por agradecimiento, reaccionamos a un regalo. Es como los dos niños que limpian su cuarto, ¿verdad? Uno por miedo al castigo, el otro por amor a su padre. Exacto, Rosa. El resultado externo puede ser el mismo, el cuarto limpio, pero el resultado interno es completamente diferente. El corazón del niño que obedece por miedo queda amargado, el del que obedece por amor queda agradecido. Y es el resultado interno lo que importa. Y esto es muy diferente a las religiones antiguas, donde la gente tenía miedo a los dioses y les ofrecía cosas para aplacarlos. Muy buena observación, Juan. En el mundo grecorromano, las religiones paganas se basaban en el miedo a dioses caprichosos. Era un sistema de doy para que des, transaccional. El judaísmo del primer siglo, aunque diferente, también había sido contaminado por esa mentalidad, con fariseos que imponían cientos de mandamientos para ganar el favor de Dios. El Evangelio de Jesús fue revolucionario, no era una religión de miedo, sino de amor, no de transacción, sino de don, no de obligación, sino de gratitud. Entonces, ¿nuestra respuesta de agradecimiento activa el nuevo pacto? Así es, Rosa. La respuesta voluntaria de agradecimiento activa la esencia misma del nuevo pacto. Jehová prometió en Jeremías, capítulo 31, versículo 33,
pondré mi ley dentro de ellos, y en su corazón la escribiré. Y en Hebreos, capítulo 8, versículo 10, se confirma que esto se cumple en Cristo. Pero no es un acto mágico o automático. Se activa mediante nuestra respuesta al amor de Dios en Jesús. ¿Cómo? ¿Es como una clave de activación para un software? Qué buen ejemplo, Juan. El nuevo pacto está instalado en nosotros, pero para activarlo, se necesita una clave de activación, nuestra respuesta voluntaria de agradecimiento. Cuando respondemos con gratitud, la ley externa se vuelve interna, la obligación se convierte en deseo, la carga en gozo. Y eso nos lleva de vuelta al diseño original de fábrica, ¿verdad? Precisamente, Rosa. El nuevo pacto no es solo una mejora, es una restauración del estado original. Fuimos creados para vivir en armonía, con amor espontáneo y obediencia gozosa. La caída lo cambió todo. El sacrificio de Jesús es la fuerza transformadora que hace posible el nuevo pacto, la chispa que enciende el fuego del amor. Cuando respondemos con agradecimiento, regresamos a ese diseño original. Es como un reloj antiguo que se daña y un relojero experto lo restaura por completo. Vuelve a funcionar perfectamente. Exacto, Juan. Y ese reloj restaurado no necesita ser forzado a funcionar, lo hace espontáneamente. De la misma manera, nosotros, restaurados por el amor de Dios, amamos, obedecemos y servimos espontáneamente, gozosamente, porque hemos regresado a nuestro diseño original. Entonces, ¿la vida cristiana es una expresión de gratitud por todo lo que ya hemos recibido? Así es, Rosa. Es contemplar diariamente el amor de Dios, transformar la obligación en gratitud, eliminar el miedo, y responder espontáneamente al amor recibido. Toda nuestra vida se convierte en una eucharistia, una acción de gracias constante al Dios que nos amó primero. Gerardo, todo esto me ha abierto los ojos. Pero si la salvación es restauración terapéutica, y no un pago legal, y si el amor echa fuera el temor, ¿qué significa entonces el juicio cósmico del que hablan las Escrituras? ¿Es un tribunal de condenación o algo diferente? Sí, eso me confunde. Si ya no hay miedo al castigo, ¿por qué habría un juicio? ¿Y qué significa para los que sí han respondido con gratitud? Esas son preguntas fundamentales, amigos, y son el puente perfecto para nuestro próximo encuentro. Porque, si todo lo que hemos hablado es cierto, entonces el juicio no puede ser un tribunal de condenación tal como solemos imaginarlo. El siguiente capítulo abordará esta cuestión crucial, revelando la verdadera naturaleza del juicio cósmico, explorando cómo se relaciona con la justicia protectora de Jehová, y cómo culmina en la eliminación definitiva del mal y la restauración de todas las cosas. Es un tema que nos ayudará a comprender la historia humana desde una perspectiva completamente renovada. Podcast completo.